Buenos días, nosotros somos el equipo 6 y mi equipo está conformado por Fernando, Abraham, Nancy, Eli y su servidor Ulises. Nosotros somos el equipo 6 y les vamos a hablar acerca de la competencia 3 que tiene el tema de relaciones volumétricas y gravimétricas. Yo les voy a dar una introducción acerca de lo que es este tema o a lo que refiere este tema. Bueno, las relaciones volumétricas no son más que vienen siendo, como su nombre lo indica, son relaciones o espacios volumétricos que ocupan las fases del suelo en un suelo. Como todos lo sabemos, las fases del suelo están divididas principalmente en tres, que es la fase gaseosa, la fase líquida y la fase gaseosa y la fase sólida, que posteriormente mis compañeros les van a explicar más a detalle en qué consiste cada una de estas fases, las cuales son componentes del suelo. Entonces, dicho esto, nosotros sabemos que las relaciones volumétricas y gravimétricas juegan un papel muy importante a la hora del análisis, del estudio de las características para determinar algunos elementos del suelo, como por ejemplo puede ser su contenido de humedad, el peso de sus sólidos o también el contenido de gas que tienen estos tipos de suelo. Recordemos que el suelo como tal, nosotros podemos verlo como un elemento no consolidado. Al serlo separado, o bueno, sí, por así decirlo, podría compararse con una rebanada de pastel, la cual tiene diferentes componentes. Estos son pues principalmente componentes como gaseosos, líquidos y sólidos, recordando que no todos los suelos tienen estas tres fases. La gran mayoría contiene estas tres fases, pero no todos los suelos contienen estas tres fases. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que hay suelos saturados y suelos no saturados, los cuales tienen diferentes contenidos. Por ejemplo, uno puede variar en el contenido de agua, en el contenido de sólidos o en el contenido de gaseosos. Entonces también podemos encontrar los gaseosos. Algunos de los elementos gaseosos que contienen los suelos son el nitrógeno, el oxígeno, el CO2 y el vapor de agua. El contenido de agua es muy variable. No todos los suelos contienen agua, pero es una de las fases del suelo que componen lo que es el suelo. Recordando que los suelos también tienen algún concentrado de lo que es agua. Esta puede ser derivada por las lluvias, por algunas otras fuentes como pueden ser ríos, lagos, o también pueden ser por infiltración de agua. No solo eso, también puede ser por el nivel freático. Entonces, recordando todo lo anterior, el suelo como tal está constituido por estas tres primeras fases que posteriormente mis compañeros les explicarán más a detalle. Dicho lo anterior, pues las relaciones gravimétricas y volumétricas nos ayudan básicamente a analizar mediante fórmulas o cálculos y así determinar las cantidades específicas de lo que pesa o bueno, del peso específico o volumen que tienen estas tres fases en los tipos de suelos, recordando que no todos los suelos tienen estas tres fases pueden ser variables, ya que no todas cuentan con los mismos tres fases, que es la fase líquida, gaseosa y la sólida. Buenos días, compañeros, compañeras y profesor. Mi nombre es Nancy García y yo les voy a hablar sobre el tema 3.1, que son las fases del suelo. De acuerdo a la definición del suelo desde el punto de vista de ingeniería, se concluye que principalmente está compuesto por materia sólida, líquida y gaseosa. A cada uno de estos componentes principales se le denominan fases del suelo. El comportamiento del suelo depende de la cantidad relativa de cada una de estas tres fases, ya que éstas interactúan entre sí. La fase sólida está compuesta de partículas diminutas derivadas de las rocas o sedimentos, producto de la meteorización, incluso de materia orgánica. La fase líquida corresponde al agua que se ubica en los espacios vacíos entre partículas. La fase gaseosa corresponde al aire. Los espacios vacíos, los restantes que no ocupan agua, son ocupados por el aire. La fase líquida en el suelo varía en su cantidad respecto a las otras fases, lo que da lugar a distintos estados del suelo.
De acuerdo a esta variación, la fase líquida del agua se puede ser clasificado en 3 estados, que es el suelo saturado. El suelo saturado es el único que contiene 2 fases, la fase líquida y la fase sólida. Solo lo llaman saturado porque todos los espacios vacíos están llenos de agua. Después está la otra fase, que es la del suelo no saturado. El suelo no saturado, también llamado húmedo, posee la fase sólida, líquida y gaseosa simultáneamente. Los vacíos están ocupados por aire y también están ocupados por agua. El suelo seco. En solo incluye 2 fases, la sólida y la gaseosa, es decir que el suelo no contiene agua. Y el suelo no saturado contráctil, incluye las 3 fases del suelo, además de una cuarta fase denominada contráctil, que esta cuarta fase es independiente y llega a originarse como resultado de la interfaz de aire y agua. Su problema predominante es su expansión y contracción, por lo que su estudio entre otra categoría de la mecánica de suelos. Para poder resolver algunos problemas sobre estas fases del suelo, el suelo se divide en 3, que la parte de arriba es la del aire, la de abajo es la del agua y la de abajo es del sólido, en el cual VA significa volumen de aire, VW es volumen de agua, M es la masa total, V es el volumen del sólido, V el volumen total, MW es la masa del agua y MS la masa del sólido. A continuación mis compañeros les hablarán sobre los otros temas de este ensayo. Buenas tardes, profesor. El día de hoy yo les voy a exponer sobre el tema 3.2, que estas son las relaciones fundamentales de las propiedades mecánicas de los suelos. Las relaciones que se dan a continuación son importantes, ya que sirve para el manejo comprensible de las propiedades mecánicas de los suelos y un completo dominio de su significado, tanto como sentido físico. Es imprescindible para poder expresar en forma asequible los datos y conclusiones de la mecánica de suelos. Como número 1 se denomina la relación de vacíos, oquedad o índice de los poros de la relación entre el volumen de los vacíos y el sólido de los suelos. Esto quiere decir, la formulita se hace como E minúscula es igual a V subíndice V entre V subíndice S. La relación puede variar teóricamente de 0 a infinito, ya que este es un valor correspondiente a un espacio vacío. En la práctica no suele hallarse valores menores de 0.25, ya que son arenas muy compactas con finos, ni mayores de 15 en caso de algunas arcillas alteradamente compresibles. La relación de vacíos también puede expresarse en una función de porosidad de la manera siguiente, que es E igual a N sobre 1 menos N. Esto se llama la porosidad. Número 2, se llama porosidad de un suelo a la relación entre el volumen de vacíos y el volumen de su masa, que se expresa como porcentaje, que es N% es igual a V subíndice V entre V subíndice M por 100. Esta relación puede variar de 0 en el suelo ideal como fase sólido a 100 en espacio vacío. Los valores reales suelen oscilar entre 20% y 95%. La relación de la porosidad también puede expresarse en función de la relación de vacíos, como la siguiente, que es N igual a E entre 1 más E. Número 3. Se denomina de grado de saturación de un suelo a la relación entre un volumen de agua y el volumen de sus vacíos. Suele expresarse también como un porcentaje, ya que este varía de 0 a 100. El 0 es de suelo seco al 100% de suelo totalmente saturado. Su fórmula es de G subíndice W por ciento es igual a V subíndice W entre V subíndice V por 100. Número 4. Se conoce como contenido de agua o humedad de un suelo la relación entre el peso del agua
contenida en el mismo y el peso de la fase sólida. Suele expresarse también como un porcentaje, que es W% es igual a W subíndice W entre W subíndice S%. Varía teóricamente de cero a infinito, ya que en la naturaleza la humedad de los suelos varía entre los límites muy amplios. En arcillas japonesas se han realizado contenidos de agua de 1200 a 1400%. Si estos valores son excepcionales, en México existen valores de 1000% en arcillas procedentes de las regiones surestes del país. En el Valle de México son normales las humedades de 500 a 600%. El grado de saturación del aire en una magnitud escasa es importante en la práctica con respecto a las anteriores valoraciones y se define como G subíndice A por ciento es igual a V subíndice A entre V subíndice V por 100. Número 6. La compactividad relativa. En los suelos formados por partículas gruesas como las gravas y las arenas, es muy importante conocer su estado de compacticidad, ya que esta viene definida por la llamada compactividad relativa y se expresa como lo siguiente, que es compactividad relativa es igual a E máxima menos E natural sobre E máxima menos E mínima. Generalmente la compactividad relativa se expresa como un porcentaje, ya que cuando los suelos tienen cantidades apreciables de arcilla o de limo, la compactividad relativa pierde su significado por no tener valores definidos como la E máxima o la E mínima. Así que E máxima y E mínima y E natural son relaciones de vacíos en estado de su suelo, en un estado más compacto y en un estado natural, respectivamente. Luego, la compacidad relativa indica el grado de compacidad de un suelo granular en su estado natural, determinando mediante la relación del máximo incremento, posiblemente de su relación de vacíos y la amplitud de variación de dicha relación. Relación de los pesos y volúmenes. En mecánica de suelos se relaciona el peso de las distintas fases de volúmenes correspondientes por medio del concepto del peso especificado, es decir, la relación entre el peso de la sustancia y su volumen. Se distinguen en los siguientes pesos específicos. Tenemos aquí dos fórmulas, que es V subíndice M es igual a WS menos WW sobre VN. O la otra puede ser VS es igual a WS sobre VS, donde cero es el peso específico del agua destilada a 4 grados centígrados de la temperatura a la presión atmosférica, correspondiente al nivel del mar. En sistemas derivados del métrico es igual. También a continuación tenemos un pequeño ejemplo que, se los voy a explicar, ¿no? Una muestra de arcilla saturada pesa 1526 gramos. Después de secada al horno, su peso pasa a ser de 1053 gramos. Si el S vale 2.70, calcule E, N, W, I, M y D. La solución es la siguiente. Hay que sacar la relación de los vacíos, que esa sale de 1.21. La porosidad es de 55%. El contenido de agua es de 45%. El peso específico de la masa de suelo es de 1.78 gramos sobre centímetro cúbico. Y el peso específico seco es de 1.22 gramos sobre centímetro cúbico. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Javier Morales Guerrero y les voy a hablar sobre las fórmulas para determinar relaciones volumétricas,
métricas de suelos saturados y parcialmente saturados. Las relaciones volumétricas y gravimétricas entre fases del suelo se derivan en forma analítica a partir de las proporciones de los volúmenes y pesos correspondientes a dichas fases, razón por la cual también se les conoce las relaciones de fase del suelo, de fases y se dice que un suelo es totalmente saturado cuando sus vacíos están ocupados por agua. Estos suelos, por lo tanto, representan solo dos fases, la sólida y la líquida. Cuando el agua ocupa una sola parte de los vacíos del suelo, se denomina parcialmente saturados y contiene en este caso tres fases. El significado de los símbolos es VM, volumen total de la muestra del suelo. PS, volumen de la fase sólida. BV, volumen de vacío de la muestra. BW, volumen de la fase líquida. BA, volumen de la fase gaseosa. Y WM, peso total de la muestra del suelo. WS, peso de la fase sólida. Y WW, peso de la fase líquida. Mi nombre es Héctor Abraham y voy a hablar de la determinación en el laboratorio del peso específico relativo de los sólidos. El método de pignómetro es el más común. Primero preparamos el sólido. El sólido debe estar seco o finamente pulverizado y es necesario para garantizar mediciones precisas. Si el sólido trae partículas irregulares, podría requerir ser molido para obtener una distribución más uniforme del tamaño. El uso del pignómetro es un frasco pequeño con un volumen conocido. Generalmente es de acero inoxidable. Se debe pesar el pignómetro vacío en una balanza de precisión y registrar su masa. Luego, la medición del agua. Llenamos el pignómetro con el agua destilada hasta el borde. Se pesa el pignómetro lleno con agua y registramos su masa. Luego, medición con sólido y agua. Vaciamos el pignómetro, lo secamos bien y colocamos una cantidad de sólido en su interior. Luego lo llenamos con agua destilada hasta el borde, asegurándonos de eliminar las burbujas de aire. Se pesa el pignómetro y se registra su masa. Luego calculamos el volumen del sólido. Calcula la diferencia entre la masa del pignómetro lleno y de agua y la masa del pignómetro con sólido y agua. El volumen del sólido es igual a la diferencia de masas dividida por la densidad de agua de un gramo sobre mililitro temperatura ambiente. Eso es todo. Dicho lo anterior, las relaciones volumétricas y gravimétricas prácticamente sirven para determinar algunas características del suelo, o bueno, las componen algunas fórmulas las cuales ayudan a calcular el porcentaje o mejor dicho la cantidad de algunos elementos que tiene el tipo de suelo, como por ejemplo lo mencioné anteriormente, puede ser para calcular la porosidad, el volumen de vacíos, el volumen que ocupan los sólidos, gaseosos, etcétera. Recordando que bueno, las fases del suelo se dividen en tres: sólido, líquido y gaseoso. Entonces, con la ayuda de estas fórmulas podemos determinar principalmente algunas de las características más importantes, como por ejemplo la cantidad de agua o humedad, la cantidad de porosidad, la porosidad que tiene el suelo, etcétera. Pero obviamente todas estas se calculan con algunas fórmulas matemáticas, las cuales posteriormente mis compañeros les darán más a detalle.
El saber o el tener en claro lo que son las relaciones volumétricas es muy importante para el ámbito de la ingeniería civil, ya que como todos lo sabemos, el principal sustento, el principal elemento sobre el cual se sustentan lo que son las construcciones es el suelo. El suelo, pues, como lo mencioné anteriormente, tiene estas tres fases. Entonces, el saber calcularlas o el saber determinar cuánto contenido tienen, por ejemplo, de humedad, de porosidad, de sólidos, etcétera, es muy importante. Es por ello que para nosotros como ingenieros civiles resulta muy importante el entender y comprender, así mismo como analizar los resultados que determinan al aplicar estas fórmulas, nos es muy importante determinar el tipo de suelo, no tanto el tipo de suelo, sino las características que este tiene, pues su contenido más que nada, el contenido que tiene, así como las características, pues no tan principales, pero sí características las cuales pueden determinar como la porosidad, el tipo de agua, si tiene agua o no tiene agua, etcétera. Entonces, por eso resulta muy importante el entenderlas. Con esto podemos decir que las relaciones volumétricas y gravimétricas son muy importantes, no solo para el ámbito de la ingeniería civil, también podemos meternos con otros tipos de ramas que son muy importantes el estudiarlas, pero principalmente en la ingeniería civil para determinar las características no tan principales, pero que sí son importantes al momento de analizar los tipos de suelos, o mejor dicho, las características que tiene el suelo donde vamos a sustentar dicha construcción.